Ok, ya estamos grabándola. Buenas noches, Catherine Williams. Vamos a plantear entonces nuestra sesión el día de hoy. Vamos a ver dos bloques muy concretos, ¿cierto? Vamos a revisar el examen, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una primera revisión respecto a las características de la prueba, ¿no es cierto? Y luego vamos a trabajar la solución. A partir de ello, vamos a completar lo que corresponde el diagrama de interacción unidireccional en los puntos, buenas noches Miguel, los puntos 4 y 5. Con eso completaríamos el diagrama de interacción unidireccional para el estado nominal, ¿de acuerdo? Esto es parte de la práctica de las próximas semanas, la práctica número 2, así que es importante que lo completemos. Bien, vamos a lo que es el examen, que sé que ustedes deben estar esperando sus características y algunos comentarios que vamos a realizar al respecto. Bien. Vamos a compartir entonces el examen para hacer notar algunas cosas que pues hemos tenido en cuenta en la hora de la calificación. Solo para hacer notar que, bueno, en general tenemos un 20, ¿de acuerdo? Es decir, hay un alumno que ha sacado un 20. La nota máxima ha sido 20, la nota promedio ha sido 12.40, la nota más baja ha sido 0.4, o sea, hay bastante disparidad, es decir, hay quienes tienen buena nota, 18, 19, veo aquí varios 19, a ver, 19 veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no es cierto? 6 y con 17 y 18 prácticamente estamos hablando de unas 10 personas, estamos hablando del 25% más o menos, que tienen una excelente nota, y también hay notas muy bajas, ¿no? Notas que están por debajo de 10, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojo, de la misma manera entonces, el 25% está por debajo de 10 y el 25% está por encima de 17, ¿no? Es decir, se han polarizado, el 50% está en el núcleo, ¿de acuerdo? Y el promedio, como ha de comprenderse, es 12.40, ¿ya? Muy bien. Espero que la revisión que hagamos nos permita un poquito entender qué es lo que nos ha sucedido en el desarrollo, pero antes de entrar al desarrollo de los ejercicios, quisiera, digamos, hacer una reflexión sobre las características de las preguntas y cómo es que se nos ha ido algunos conceptos muy rápidamente, ¿de acuerdo? Bien, vámonos con las preguntas entonces para analizarlas. Aquí tengo la prueba, ¿cierto? La prueba que nos ha tocado desarrollar y naturalmente hay algunas características que se han repetido. Por ejemplo, parece ser que no es una cuestión de lectura adecuada. El valor de n, varios alumnos lo consideraron como si fuera el último. Y aquí dice muy claramente, dice antepenúltimo, ¿de acuerdo? Y lo hemos subrayado para que no haya la menor duda. Parece que es el como siempre se ha trabajado n con el último, bueno, lo han colocado de frente como n último, y la verdad que no es así, ¿no? Entonces eso significa que no estamos leyendo correctamente, ¿de acuerdo? No estamos leyendo correctamente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos piden aquí es determinar el valor de epsilon prima s. El valor de epsilon prima s no es otra cosa que la deformación unitaria del acero en la zona de compresión, es decir, la zona de arriba, ¿sí? He visto que han encontrado el valor del epsilon prima s a través del f prima s, ¿no? La verdad que es muy extraño porque nosotros hemos reconocido que esto, como lo vamos a ver en la solución, es una simple relación proporcional, ¿no? A partir del C sub B, es decir, la distancia del centro, digamos, del eje neutro a la fibra de tracción, ¿no es cierto? O compresión. Bueno, de tal manera entonces que en este ejercicio han habido esos errores. A pesar de eso, bueno, la mayoría aprovechó esta pregunta que no tenía mucho puntaje porque en realidad era bastante directa, ¿cierto? Bastante directa, pero también es cierto que hay alumnos que no encontraron la solución, ¿de acuerdo? A pesar que nosotros ya teníamos una ligera práctica, por ejemplo, cuando hemos hecho
digamos, el punto número 3, que es el estado balanceado, hicimos una comparación de formaciones unitarias, ¿no es cierto?, en función del épsilon sub c, el épsilon sub i, entonces ya habíamos tenido cierta práctica, ¿no? Algunos alumnos incluso encontraron que siendo el valor epsilon prima s, el que estamos pidiendo, de 0.0028, indicaba que como superaba el punto 0021, entonces debería reducirse, ¿no? Bueno, no estamos en el estado de flexo-compresión, aquí solamente estamos determinando cuánto es el valor de epsilon prima s, ¿de acuerdo? No necesitamos hacer la simplificación. Sin embargo, bueno, se ha aceptado como positiva la respuesta respecto a ese análisis, ¿no? Ese es el comentario que puedo hacer respecto a la primera pregunta, ya lo vamos a desarrollar en un momentito. En el caso de la segunda pregunta también hubo, mejor dicho, alguna inquietud que la verdad que es todo, pienso yo, un poco del nervio, supongo de los nervios y naturalmente de no leer bien. Porque cuando me habla aquí claramente sobre el diseño de esta viga, dice, ¿no es cierto?, que nos da estos parámetros, es decir, los diagramas de momento flector, en cada uno de ellos. Sin embargo, ojo, sin embargo, me dice que el momento flector, ¿no?, de cada uno de los estados de carga en cada piso que esté en toneladas por metro, es decir, esto de aquí, ¿no es cierto?, dice diseñar la viga, ¿no es cierto?, ya vamos a hablar por qué 5M y 6M, para, ojo, dice aquí, para el momento máximo, ¿de acuerdo?, de los ejes extremos. No dice, ojo, no dice, encuentra usted el diseño del momento de la izquierda y el momento de la derecha, es decir, de los extremos. No dice eso, dice para el momento máximo de los ejes extremos. Es decir, no tengo que calcular el diseño de la izquierda y el diseño de la derecha. No tengo por qué hacer eso. Aquí me dice, repito, para el momento máximo de los ejes extremos. ¿Cuál es el momento máximo? Tengo un eje a la izquierda y un eje a la derecha extremos, ¿no? Esos son los extremos. Y bueno, el momento máximo se genera en el lado derecho y la combinación última, la 1, nos sale 75 toneladas por metro. Entonces debo considerar ese valor. Algunos alumnos incluso han calculado los momentos interiores y no había razón para hacer eso. Es decir, no lo sé, no leyeron bien o simplemente comenzaron a calcular los valores, pero aquí está muy claro. Dice para el momento máximo en los ejes extremos, ¿cierto? Y claro, lo otro es que tenemos un recubrimiento de 4 centímetros, un estribo número 3 y el refuerzo longitudinal de número 8, ¿no es cierto? Varía de 1 pulgada. Muy bien. De tal manera que algunos alumnos, ¿no es cierto?, parece ser que se ampararon en la figura y dijeron, el signo es más importante. Entonces, pues simplemente obviaron la combinación número 1. Y claro, la combinación 2, 3, 4 y 5 no eran superiores a la combinación número 1. ¿Está bien? De tal modo que al obviar esa primera combinación, lógicamente no encontraron el valor máximo. El valor máximo era de 75, vuelvo a repetir, a la derecha, 75 toneladas por metro para la condición crítica. ¿Ya? De tal manera entonces que aquí un error bastante persistente en ese sentido que nos ha hecho perder tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto que se comienza con una distancia, ¿no es cierto?, de una capa. Eso lo hemos visto en clase. Sin embargo, siendo conscientes de que la cuantía es muy elevada, es decir, muy alta, el acero es muy alto, pues esa presunción de que tengamos acero en una capa no es tan cierto. Porque si hablamos de 37, 40 centímetros cuadrados de acero y estamos hablando que vamos a usar una varilla del número 8, que es 1 pulgada, pues obviamente no va a ingresar de todas maneras. Eso supone entonces que debemos utilizar 2 capas. Y si vamos a usar 2 capas, tenemos que reformular. Es decir, tenemos que trabajar con un D mucho menor. ¿Está bien? Un D' mucho menor, que en este caso había que calcularlo, por cierto, no era 9, sino había que calcularlo. Y eso supone una reformulación, ¿no es cierto?, para el caso que tengamos acero en compresión y había que verificar. Dependiendo entonces del código, hay varias alternativas. Habían alternativas, por ejemplo, si usted trabajaba 5M, ¿no es cierto?, y el valor de M era mayor que 5, bueno, iba a pasar con acero en compresión, pero si usted utilizaba 6M, por ejemplo, 6.1, 6.5, pues contracción era suficiente, entonces había distintas combinaciones. Ahora,
Es cierto que el profesor que asignó este ejercicio se percató de que con valores de m, o sea 5m con m menor que 5, no pasaba. Entonces se decidió darles el valor de 6m. Pero si usted utilizaba 5.8, 5.7, 5.9, no había ningún problema, lo podía trabajar. Es más, los alumnos, no todos los alumnos corrigieron a 6m, ¿de acuerdo? Entonces, de tal modo que se les ha aceptado esa respuesta, se les ha calificado en base a 5M y 6M, lo que hayan presentado, es decir, no se les ha invalidado, como ustedes han visto, no se les ha invalidado, se les ha aceptado y se les ha corregido como tal, ¿de acuerdo? Para no perjudicarlos, lógicamente, ¿está bien? Sin embargo, lo que sí es importante destacar aquí es que si es que no teníamos la condición, es decir, coherente del resultado con una capa y teníamos demasiado acero, pues era lógico que había que trabajar en doble capa y esa condición nos podía llevar a cero en compresión. ¿Listo? Entonces, si algún alumno me dice, profe, pero a mí también me sale en tracción, ¿y por qué al otro sí le he calificado así? En tracción todo correcto y en el caso mío está mal. Pues es muy simple, los números, es decir, el valor de m puede cambiar drásticamente la condición y, por ejemplo, como dije, ¿no? 5m, ¿de acuerdo? 5m, si la cifra es 6, 5, 6 es distinto a decir 6, 6. ¿Ya? Entonces el 1, el 6, 6 puede pasar con tracción sin ninguna novedad y el 5, 6 va a requerir de hacer en compresión, ¿no? Así. De tal manera entonces que, bueno, se ha corregido de acuerdo a cada caso y ya lo vamos a ver en un instante. En el problema número 3 sí he tenido una sorpresa muy grande porque en realidad cuando se plantea aquí y dice una sección de viga T, ¿de acuerdo? Que se muestra en la figura y con todo lo demás, dice que determinemos la resistencia o el momento, ¿no es cierto?, nominal de esta sección. Y luego, una vez que haya determinado eso, podemos determinar el valor de W máximo que debe aplicarse a esa viga. Bueno, aquí, si ustedes ven, tengo una sección rectangular y he observado que varios alumnos se han puesto a calcular el ancho del ala. Y la verdad que no sé cómo lo han hecho, porque para eso necesitamos el LN, ¿cierto? El LN izquierda-derecha y no había ese factor, no había ese dato. A ver, además no había necesidad de calcular el ancho de B porque obviamente ya lo teníamos definido, la geometría estaba definida. Algunos alumnos incluso plantearon resolver esto con desconociendo el acero que estaba aquí, porque acá dice que tiene 6 varillas número 8, o sea, 6 varillas de 1 pulgada. Y está a 9 centímetros, es decir, tenemos 2 capas, ¿sí? De tal manera que aquí, la verdad que no entendí de dónde me sacaron el cálculo del acero nuevamente, ¿de acuerdo? Pero no había eso razón de ser, porque si queríamos el momento nominal, ¿de acuerdo? Había que lo primero que hacer es reconocer si es que esta sección era transformable en rectangular de inmediato o no. Recuerden que nosotros hemos visto 3 casos. El primer caso es cuando el valor de A, ¿no es cierto?, la zona comprimida era menor que HF. En ese caso, la condición de equivalencia es directa, es decir, esta sección transformada es equivalente a una sección rectangular. Pero en el caso de este ejercicio, en ninguno de los componentes de M, es decir, para cualquier valor de M, siempre el valor de A salía mayor que HF, ¿no? De tal manera entonces que no era el caso 1, o sea, no podíamos transformar directamente en una sección equivalente rectangular. Eso no era posible. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que pasar al caso 3, porque el caso 2 era cuando H es igual a A, pero tampoco era ese caso, era mayor que HF. Por lo tanto, había que encontrar primero el momento nominal del ala y luego el momento nominal del alma, ¿cierto? Caso número 3. Sin embargo, los alumnos en su mayoría hicieron la transformación directa sin contrastar el valor de A, cosa que es rotundamente un error, ¿sí? Un error, porque habíamos considerado que cada uno de estos casos de equivalencia, ¿no es cierto?, de una viga T, tiene un condicional. Y lo volvemos a repetir. El primer caso, el único caso directo era cuando el valor de A era menor o igual que HF, ¿cierto? Solamente en ese caso. Y vamos a revisar en un momentito que en ninguno de los casos que se ha desarrollado con el valor de M, variando M de 0 hasta 9, en ninguno de ellos salió un valor de A menor que HF. Todo lo contrario, el valor de A era mayor que HF. Por lo tanto,
había que resolverlo por el caso 3, ¿sí? Bueno, algunos alumnos lo resolvieron directamente empleando la fórmula. Bueno, puede ser. Sin embargo, al finalizar, pues aquí había otra sorpresa. Aquí había que compararlo con el momento máximo de una viga simplemente apoyada. Y la verdad es que aquí sí me sorprendieron porque encontraron que el momento negativo era 1 sobre 24 a la izquierda y a la derecha, y en medio 1 sobre 14, omega L cuadrado, cuando sabemos perfectamente que habíamos dicho que los métodos de los coeficientes no son válidos cuando tengo un tramo. Es válido a partir de 2 tramos o más. Por lo tanto, yo no sé por qué me emplearon esa metodología. Aquí reconocemos por estática que el momento máximo es omega L cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Así de frente. Y claro, teníamos de este lado el momento nominal, que era la suma de los dos efectos, ¿está bien? En la parte A. Sin embargo, yo no podía juntar ambos, porque esto es el momento último y este es el momento nominal. Por lo tanto, había que multiplicar el momento nominal por phi, que es 0.9, y recién compararlo con el momento último generado por esta carga distribuida en una viga simplemente apoyada. A partir de ahí podía determinar el omega último. ¿Listo? Entonces, fíjense que la lectura del problema y la determinación, tal como lo hemos planteado en clase, hacía que estos ejercicios se resuelvan de una manera, no digamos fácil, no digo eso, sin embargo, sí era razonablemente, digamos, accesible. ¿De acuerdo? Esa es la palabra, accesible. Bien, y en el último ejercicio, bueno, la mayoría encontró un resultado bastante cercano a la respuesta, ¿de acuerdo? Bastante cercano a la respuesta. Sin embargo, hubieron errores siempre intermedios, ¿de acuerdo? Siempre errores intermedios. Lo que sí me llama la atención, mucho realmente, es que cuando nosotros hemos trabajado los límites, ¿no es cierto? Los límites de la deformada, hemos reconocido que L sobre 240 es colocado como límite, ¿no? Me refiero a L sobre 240, de acuerdo a la norma, cuando tenemos un muro no estructural, no susceptible de sufrir daño. ¿Eso qué cosa es? Un muro de daño, ¿cierto? Y esa condición es L sobre 240. Habíamos trabajado con L sobre 480, cuando tenemos un muro no estructural susceptible de sufrir daño. ¿Cuál es ese? El muro de albañilería. Y fíjense, ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Dice que, bueno, esta viga sobre el cual existe un muro de albañilería. Fíjense, por favor, esto yo creo que nos da una clara pista de que el delta máximo que estábamos considerando era L sobre 480, ¿cierto? L sobre 480, repito, lo vamos a ver en la solución. Entonces yo no entiendo por qué muchos alumnos emplearon una relación L sobre 180, L sobre 360, ¿sí? Me emplearon esa relación. Ahora, hubieron un par de alumnos, o tres si no me equivoco, que colocaron todas las alternativas, o sea, L sobre 180, L sobre 360, L sobre 480 y L sobre 240. Entonces yo lo que he hecho es simplemente cerrar un círculo y le he puesto ahí, no hay respuesta. Porque yo no voy a escoger, y se los dije, ¿no? Yo no voy a escoger la respuesta la da usted. Y si es que usted pone todas esas respuestas, quiere decir que usted no ha entendido el problema, ¿no? La situación problemática, o no ha sabido inferir los datos que estaban en el problema. Y por eso regreso a esta expresión. Aquí está debidamente, bueno, la he subrayado, ¿no es cierto? Pero dice aquí sobre la cual existe un muro de albañilería. Y eso solamente contempla el delta máximo de L sobre 480. ¿Listo? Ya por lo demás, pues he encontrado cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, que el lambda delta, está bien, eso por un lado, que el lambda delta era distinto de 2, ¿no? Es decir, solamente distinto de 2 cuando tiene acero en compresión. Pero aquí no sé de dónde me sacaron acero en compresión. Aquí no hay acero en compresión. ¿Eso qué significa? Que el lambda delta, que es garabato sobre 1 más el factor de ρ', ¿cierto? Cuando hay acero en compresión, y si no hay acero en compresión, es 0. Entonces me quedaría solamente 2 entre 1 más 0, que es 2. O sea, no había alternativa. ¿Listo? De tal manera entonces que aquí el lambda delta era imposible que le salga un valor distinto de 2. ¿Está bien? Eso por un lado. Y finalmente, algo que también me llamaba la atención
es que algunos alumnos han encontrado, o sea, han añadido, ¿no es cierto?, a la deformada máxima, más o menos, bueno, creo que fue un 30% de carga viva, ¿ah? Una carga viva en el tiempo. Es cierto que existe eso, o sea, que existe una carga, un porcentaje de carga viva que se considera, pero en clase nosotros no lo hemos descrito. Es más, aquí no aparece, ¿no es cierto?, que deba considerarse técnicamente un área, un porcentaje adicional, si no lo hubiéramos mencionado. ¿Está bien? De tal modo, entonces, que sí es importante que, por favor, lean bien los problemas, ¿no es cierto? Y sobre esa base ya es posible resolver estos ejercicios, pero si no los leen bien, entonces vamos a encontrar respuestas un poquito, por decirlo menos, a la de los pelos, ¿no? Entonces, encontramos respuestas totalmente sin coherencia, ¿de acuerdo? Fuera del contexto real. Muy bien. Bajo este criterio, entonces, general, ya podemos entrar a revisar el desarrollo. Bien, creo que tenemos una pregunta, perdón, un segundito. Profe dice en la 4 el valor de I sub t, ¿qué distancia toma? En la 4. En la 4, perdón, un segundito. Ya, ahorita vamos a ver eso, ¿sí? En la 4 el I sub t, ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? El I sub t en realidad es la mitad, o sea, es el estado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de I de t, hablamos del módulo de rotura, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos del módulo de rotura es cuando la sección es completa, por lo tanto aquí será 25 centímetros. Y lo vamos a presentar en el ejercicio, ¿ya? Muy bien, entonces, para resolver estos ejercicios, como usted comprenderá, con tantas variaciones, nosotros tenemos que preparar una matriz que permita asegurar rápidamente los valores que ustedes están proponiendo. Recuerde que el valor de n y m ha ido cambiando a lo largo de cada ejercicio. ¿Está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del primer ejercicio, ahí tenemos un modelo, es decir, un esquema de lo que pretendemos, es decir, el épsilon sub c, que es la zona de compresión del concreto, y el épsilon sub i, que es la última línea, ¿no es cierto?, donde se encuentra el acero, y c sub b, ¿no es cierto?, representa la distancia entre la fibra de compresión y el eje neutro. Como el acero en compresión se encuentra en la parte de la zona de donde está el concreto, lógicamente, tiene una distancia de 6 centímetros respecto a la parte superior. Por lo tanto, primero hemos de encontrar C sub B, que es la distancia de la fibra en compresión hasta el eje neutro, balanceado. Recuerde que el epsilon sub C era 0.0039, depende del valor de n, y el epsilon sub I es 0.0021. Si calculamos primero el C sub B, podríamos luego determinar por una relación proporcional, ¿no es cierto? Es decir, epsilon prima S es a C sub B menos D prima, o sea, esta distancia pequeñita de aquí, como el epsilon sub c es a c sub b, ¿no es cierto? Así. Y sobre esa base podríamos hallar rápidamente el valor de epsilon prima s. No había necesidad de encontrar el valor de f prima s. No sé por qué muchos alumnos encontraron esa alternativa, y la verdad es que es un camino bastante tortuoso, por decirlo menos. Había una relación proporcional para hallar el C sub B, el balanceado, y a partir de ahí de una proporcionalidad de la misma manera, una razón aritmética, pues nos podía determinar pues el valor que estábamos buscando. O sea, no teníamos más que hacer, ¿no? En algunos casos, algunos alumnos me pusieron que el valor debería ser no mayor de 0.0021. Y los entiendo porque habíamos trabajado la semana anterior, habíamos trabajado el análisis, ¿no es cierto?, del diagrama de interacción, y reconocíamos que el valor de epsilon o cualquiera de los epsilon no podía ser mayor que epsilon sub i, ¿no es cierto? Lo he aceptado porque era un razonamiento lógico del cual proveníamos en las últimas sesiones. En este caso, a mí solamente me están pidiendo cuál es el delta prima S. No me están diciendo si fluye, no fluye, porque ahí sí, entonces podríamos decir que fluye, por lo tanto el epsilon prima S no debería ser mayor que 0.00. No me piden eso precisamente, pero no lo he considerado porque era, como dije, era lógico que usted pensara que el epsilon sub prima S no debería ser mayor que 0.0021 por el valor de los épsilons que habíamos encontrado en las últimas clases, ¿no? Se ha validado sin mayor inconveniente. Sin embargo, sí he observado que en algunos casos, bueno,
se han equivocado en el valor de n, está bien, y han encontrado otros resultados y lamentablemente, pues no había nada que hacer. ¿Está bien? No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta respecto a la pregunta número 1. Muy bien, por el momento no tenemos preguntas. ¿Cuánto sale con 1? A ver, veremos un momentito de inmediato, por favor, un segundito. Recuerda que el valor de, ahí está, recuerda que el valor de n es el antepenúltimo, ¿no? No es el último, ¿de acuerdo? Es el antepenúltimo, ¿de acuerdo? Así. Entonces, con un valor de 1, el valor del epsilon sub s me sale 0.0024, ¿ya? Ok. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Muy bien. En la pregunta número 2, como les dije, tengo dos alternativas de solución. La primera es aquellos que han trabajado con el M, ¿no es cierto? 5, es decir, 50i, o sea, 5m. Y la segunda alternativa, aquellos que han trabajado con 6m, ¿de acuerdo? Es decir, si bien es cierto, nosotros colocamos esa alternativa para que encuentre resultados más lógicos, también es cierto que hemos aceptado, así venga del 5m o 6m, los dos casos. Cualquiera de los dos casos los hemos evaluado, ¿ya? Para que definitivamente usted no se perjudique, porque es cierto, ¿no? Podía haber ya realizado el ejercicio y no lo podía estar modificando otra vez, o al revés, ¿no? No lo había hecho de repente, y cuando llegó la información, simplemente lo cambió, o sea, no tenía que hacer otro ejercicio. Y bueno, algunos casos simplemente no lo hicieron, ¿no? Así de simple. Entonces todo dependía, lo que usted haya enviado se calificó, ¿ya? Lo que se haya calificado, lo que se envió se calificó. Y entonces van a suceder muchas cosas en ese tránsito de 5 o 6M, ¿de acuerdo? Que puede haber digamos, un punto de partida con una capa, y cuando sale el acero, si fuera el caso del acero en tracción, sale un acero muy alto, ¿está bien? Y si sale un acero muy alto, por ejemplo, si fuera con acero en compresión como es el que estamos mirando a la mano, el valor del acero es bastante alto, por lo tanto yo debo regresar a recalcular con una doble capa, ¿está bien? Entonces, cuando trabajo con acero en compresión, lógicamente debo regresar a un acero con doble capa y eso disminuye el brazo, ¿no es cierto?, el valor de D, y entonces ya tendremos que entrar en ese sentido a verificar que todo fluye y que, lógicamente, se necesita la verificación del caso en acero en compresión. ¿Estamos? Así que eso por cierto. Otro de los errores que se ha cometido en este ejercicio, más allá de que había que calcular el lado derecho y no el izquierdo, también es cierto de que los valores, ¿no es cierto?, que se han tomado muchos, es que no han considerado la combinación 1. Entonces han encontrado el valor de 73.8 y bueno, le pusieron 74, ¿no? Hay quienes incluso me han reclamado y me han dicho, pero 74 se parece mucho a 75. No ese es el criterio está en que si se han olvidado una de las combinaciones, pues tendrán que tomarlo en cuenta para adelante, ¿no? Porque con la combinación número 1 se encontraba el valor máximo. No era ni con la combinación 2, 3, 4 o 5 que disminuía, ¿está bien? Entonces el valor máximo de la carga, o sea, el momento, era 75 toneladas por metro, que era bastante alto, ¿no? Bastante alto, por eso es que tuvimos que cambiar el valor de la base 5 a la base 6, ¿ya? Eso por un lado. En este caso, por ejemplo, en este caso específico que estamos viendo, el F'C, ojo, el F'C es 350. Eso supone entonces que el valor de beta 1 no puede ser, esto he ido cambiando, ¿ah? El valor de beta tiene que ser 0.8, ¿está bien? Entonces yo cambiaba esto y continuaba la evaluación, ¿está bien? 0.8. He encontrado algunos alumnos que me han encontrado no un cambio de beta escalonado, sino uno ponderado, ¿está bien? Es decir, habíamos dicho que, y lo teníamos nosotros en la propuesta de Windey, que para concretos de F'C menores que 280, el valor era beta 0.85. Menor o igual a 350, 0.8. Menor o igual a 420, 0.75 y así, ¿no es cierto? Es decir, hay un escalonamiento, pero no hemos propuesto
cambios diferenciados, o sea, que nos salga 0.815, por ejemplo, 0. No sé, en fin, ¿no? Para que nos dé un beta ponderado. Si bien lo pueden haber encontrado de repente en algún texto, algún libro, nosotros lo hemos dictado en clase de modo escalonado. Así lo hemos presentado, ¿de acuerdo? Entonces yo les sugeriría entonces que utilicen lo que hemos brindado en el salón. Porque no sería dable, por ejemplo, ¿no es cierto?, que yo les diga, vamos a usarlo escalonado, y a la hora de calificar lo cambio, es decir, le ponga ponderado, es decir, no es 0.8, es 0.795. Pues no es eso lo que les hemos enseñado, ¿no? Yo no estoy en contra de que usted pueda participar en otras clases, ¿no es cierto?, o incluso revisar otros libros, no hay ningún problema, pero en este caso estamos verificando lo que nosotros le hemos entregado. Y en este caso, quienes han seguido clases conmigo y está ahí de testigo a las clases, las grabaciones, habíamos trabajado con valores de beta 1 escalonados, ¿cierto? Ahora, si aparece esta información ponderada en libros, yo estoy totalmente de acuerdo si el libro ese es la norma de 060, porque en ese sentido, ese es el documento de base para nosotros, ni siquiera el ACI. El ACI es una buena referencia para nosotros, pero si tratáramos de aplicar el ACI sería un poquito más complejo. Entonces no podemos estar colocando la norma ACI y la norma 060, porque habría en algún momento incompatibilidad. Por eso es que como profesores hemos decidido utilizar siempre un solo instrumento, es decir, la E060. Recuerden que en los trabajos que ustedes están avanzando, todo está referido a la E060, y toda vez que hemos revisado, ¿no es cierto?, todos nuestros documentos, siempre estarán referidos a la E060. Es más, la rúbrica, ¿no es cierto?, si ustedes se acuerdan porque lo hemos visto en la primera sesión, en la presentación del curso, hemos considerado que dentro de la rúbrica, una de las dimensiones, porque son solo 2 dimensiones, la primera es de diseño y la segunda es de la aplicación de la norma 060. Entonces, ese es el instrumento que vamos a usar, ¿no? Y que seguimos usando a lo largo de este curso y también a lo largo del curso de edificios, ¿ya? De tal manera, entonces, que sí, les sugeriría, entonces, que nos circunscribamos a lo que venimos trabajando en clase. Si algún alumno, por casualidad, ¿no es cierto?, no tiene oportunidad de seguirnos en forma presencial, o en todo caso, ¿cómo se dice?, en línea, ¿no? En las clases que estamos dictando, por lo menos, vea los videos para que no tenga esas contradicciones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, entonces, como repito, hemos trabajado tanto para la altura de 6 como para la altura de 5, ¿de acuerdo? Y con los resultados que salgan, ¿no es cierto? Con los resultados que salgan. Sobre esa base se ha calificado. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Como les dije, nosotros si tenemos una sección viga T, porque eso es lo que propone aquí la viga T, ¿no es cierto?, no podemos hacer una transformación directa, es decir, necesitamos de hallar el valor de A, ¿está bien? Y para los distintos valores, fíjense, voy a colocar desde 0, ¿de acuerdo? Sale un valor de A igual a 12, es decir, mayor que el HF, y para un valor de M igual a 9, sale un valor de 10.14, o sea, siempre mayor que HF. Entonces, no es posible, digamos, hacer la equivalencia directamente. Es decir, no es posible simplemente, pues, decir, esto es un equivalente a una sección rectangular, porque no es el caso. El caso número 1 es cuando A es menor que HF, y no es precisamente este caso. En ambos casos, pues HF resulta siendo menor, ¿cierto? Resulta siendo menor. Muy bien. De tal manera, entonces, que había que trabajar con el caso número 3, ¿no es cierto? El caso número 3, y eso significa para nosotros, pues, trabajar naturalmente, separando, ¿no?, el momento nominal, porque eso es lo que nos piden en la primera parte, el momento nominal del ala, y luego el momento nominal del núcleo, del alma, y luego sumar esos dos efectos. Pero, si usted no tiene este valor de A, entonces quiere decir que es un error conceptual muy grave, ¿de acuerdo? Entonces, repito, por eso tiene aquí anexados 2 puntos, que es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es importantísimo, es vital que lo que usted está proponiendo sea algo coherente. Es decir, no es una situación numérica, no es una situación de decir, ya, esto es equivalente a un rectángulo. No,
no tiene sustento si es que usted no dispone de que el valor de A sea menor que HF. Y como estamos observando, bajo cualquier número, código 5, 4, el que quiera usted, siempre va a salir mayor que HF. Por lo tanto, es el caso número 3. Fíjense entonces, para el presente caso que estamos analizando, ahí tenemos entonces un momento, ¿no es cierto?, del ala, un momento del núcleo, y eso nos da un valor nominal, en este caso de 61 toneladas, más o menos, ¿no? Aquí está el resultado. Y luego lo tenemos que multiplicar ese valor nominal por phi para poderlo comparar con el valor de omega L cuadrado sobre 8, ¿cierto? Ese valor de omega L cuadrado sobre 8 nos determina el momento máximo de una viga simplemente apoyada. Comparando entonces, a partir de eso ya puedo determinar el omega U, que va a salir simplemente 8 por el MU, que ya he reducido con phi, sobre L cuadrado, ¿no? En este caso nos sale 7.83 toneladas por metro o 7.830 kilogramos fuerza por metro. ¿Está bien? Entonces, en cualquiera de los casos, lo único que nos queda es simplemente verificar. Y como ustedes ven, en este caso, pues en todos, naturalmente, el valor de H es menor que el valor de A. HF menor que el valor de A, ¿ya? Entonces, aquí ha habido un error, no sé, yo, sinceramente, cuando hemos trabajado Vígate, ahorita respondemos, por favor, cuando hemos trabajado Vígate, siempre hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto?, esa transformación, como los casos que hemos visto. Caso 1, A menor que HF. Caso 2, A igual a HF. Y caso 3, A mayor que HF. ¿Listo? Eso es lo que hemos procurado y espero que eso se ratifique. Kevin, le escuchamos. Profesor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, le escucho. Disculpe, profesor. En el ejercicio 3 yo hice los cálculos que, bueno, apareció en pantalla, en su Excel. Y, bueno, me colocaba un check, pero con un X al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Habría que ver en su caso, o sea, puede ser que el resultado esté muy cercano al correcto, por eso le pongo un visto bueno, pero le pongo un cheque en contra, o sea que, por un lado, o no está completo o su resultado no es certero. Está cercano, pero no es certero. Eso significa. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, está bien. Bien, no sé si tenemos otra pregunta. Muy bien, vamos a ver, Percy, le escuchamos. Profesor, ¿se me logra escuchar? Sí, lo escuchamos, ¿cómo no? Tengo una duda. En esa parte, Sí. en la figura, o sea, ¿Qué yo pregunta? en la 3, Ah, en ya, la 3, ya, ajá. bien. O sea, yo asumí de acuerdo a la figura. O sea, si me daban esa figura, yo veo el acero que está en la parte de, Sí, en la aquí parte de, está, 30.6. parte de compresión. 6. O sea, supuestamente con la figura, solo con la figura. No es A ver, correcto perdón, asumirlo. perdón. Aquí acero en compresión. ¿Por qué lo toma en compresión? Si yo tengo esta viga, fíjese, si yo tengo esta viga y que se pandea de esta manera, ¿no es cierto? La parte inferior está en tracción, no hay compresión. Ah, ok, sí, me estoy confundiendo. Claro, está en tracción ya y Ajá. cuando lo uso en compresión, o sea, el acero no se va arriba y en ese No, caso, pues, no. O sea, ¿cuándo se usa en compresión? Cuando el momento exigente es mucho más alto, pero aquí no tenemos ningún momento, precisamente estamos comparando el momento nominal, o sea, la capacidad de esta sección, ¿no es cierto?, comparándolo con el momento este de aquí, que es omega L cuadrado sobre 8, para determinar el máximo valor de omega para no sobrepasar este acero que está trabajando en tracción y así se va a mantener. ok. Ujú. Ok, profe, gracias. ¿Mejor? Está bien, no hay problema. Ok, perfecto, gracias. Hay que preguntar, señores, porque de repente estamos asumiendo algo que no es correcto, entonces lo peor que podríamos hacer es guardar nuestra duda, ¿sí? Guardar nuestra duda, ¿ya? Tratemos, por favor. Ahora, les adelanto, cuando nosotros veamos diseño por corte, vamos a regresar a lo que es el momento nominal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. El momento nominal es una capacidad interna calculable de la sección
una vez que el acero está definido, ¿de acuerdo? El momento nominal, repito, es una capacidad interna de la sección cuando el acero está definido, ¿ya? Eso supone entonces que cuando hagamos diseño por corte, o sea, diseño de estribos, vamos a aprender, ¿no es cierto?, nosotros a utilizar el momento nominal de las de las vigas para utilizarlo como el BPR. Ya vamos a ver qué es eso, ¿ya? El BPR no es otra cosa que el cortante probable de rotura. Bueno, eso un poquito más adelante. Pero entonces, en ese sentido, tenemos que tener la certeza de que sabemos hallar el momento nominal de una sección rectangular, de una sección de viga T y así sucesivamente, ¿ya? Eso, por favor, hay que ratificarlo porque vamos a usar esa información en el capítulo número, bueno, de acuerdo a la norma, ¿no? El capítulo número 11, ¿no? Que es diseño por corte, semana número 13-14, ¿ya? Muy bien, y finalmente la pregunta número 4, ¿no es cierto? En la pregunta número 4, aquí he encontrado, como dije, varias observaciones que la verdad no entiendo, ¿no? Por ejemplo, el delta lambda, como dije, está en función del acero en compresión, pero acá no hay acero en compresión, ¿de acuerdo? Por el otro lado, L sobre, bueno, el valor de máximo es L sobre 480, fíjense, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí tengo la tabla y el trabajo que estamos haciendo es sobre este valor. Es decir, habíamos revisado esto, elementos, o sea, ligados elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a grandes depresiones. Y habíamos dicho y pusimos en costado, muro de albañilería, ¿cierto? Y aquí le pusimos de dato, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Aquí, sobre el cual existe un muro de albañilería. Entonces, naturalmente, el elemento que hemos de emplear será L sobre 480. No sobre 360, 180 o L sobre 240, como dije al principio. Hay alumnos que me han hecho todas estas variaciones, pero no me han dado respuesta. Aquí entonces, repito, lo que tenemos nosotros es L sobre 480. Y eso es 1.354 centímetros. Se le ha puesto con 3 decimales para que, pues, si alguien está empleando 3,2 es suficiente, pero por si acaso se le puso 3, pues, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé por qué varios alumnos me sacaron esta respuesta. O sea, llevaron todo hacia acá, ¿no? Hacia aquí. Sinceramente no lo sé. Bueno, tendrán su razón. Pero habíamos dicho nosotros que era L sobre 480 y aquí lo tenemos. Muy bien, en realidad aquí, bueno, la mayoría lo hizo muy bien aquí para hallar la inercia crítica o la inercia de agrietamiento. La mayoría le salió muy bien el valor de X, o sea, eso sí lo aprendió muy bien. De acuerdo, la inercia efectiva sí se acercaron bastante, ¿no es cierto? Es más, el delta total sí encontraron bastante cercano. Y claro, o sea, contra el valor de 1.25 creo que salía, ¿no? Más o menos, 1.35 no tenía nada que hacer, ¿no? El delta total era mayor, no cumplía. Entonces, obviamente, le dábamos un check, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que el delta total no estaba completo, ¿no? No era exacto. Lo que sí estaba bien era el delta permisible, eso lo hicieron muy bien, la mayoría, que no cumplía, de acuerdo, no cumplía, pero el delta total en la mayoría de casos no era muy certero, eso es suficiente, ¿no? Pero yo creo que la mayoría encontró un buen resultado en esta pregunta, ¿sí? Muy bien, señores, no sé si tenemos alguna otra, a ver, tenemos otra pregunta. Percy, ¿escuchamos? Profe, tengo una duda en esa parte para hallar, por ejemplo, la inercia geométrica. O sea, Ya, recuerdo sí, que... ¿Me escucha, profe? Sí, ¿no? sí, le escucho, dígame. Ya, Aquí recuerdo... está, es un doceavo de la base por la altura del cubo, ¿cierto? sí, ajá, correcto, Exacto. pero en ejercicios anteriores, de las primeras clases así, indicaba que se le sumaba el acero, o sea, el área de o bueno, transformar la sección del acero. Ya, lo Pero, que pasa, claro, a ver un ratito, está bien, me parece razonable su criterio, pero cuando hablamos de inercia geométrica, ¿no es cierto? Inercia geométrica, solo hablamos de la inercia de la sección. Recuerde usted que la inercia geométrica se da cuando el acero, o sea, no se ha enterado que tiene que trabajar, ¿entiende? No se ha enterado que tiene que trabajar. O y sea, en el, todavía no es una sección habilitada. Entonces, solamente es la sección del concreto. ¿Por qué? Porque el acero
ni se ha dado cuenta que tiene que trabajar. Por eso es que es la inercia, por eso dice I sub G, es la inercia geométrica de la sección solo de concreto, no del acero. ¿Ya? Entonces, cuando tiene usted la sección ya agrietada, aquí sí, si usted se da cuenta, acá ya, entonces el acero se entera, y entonces, lógicamente, hay una transformación. Correcto, profe. Lo mismo sería para el momento crítico, para el momento crítico, ¿no? O sea, cuando Claro, trabajo igual. momento crítico, también trabajaría con inercia geométrica, ¿no? Así es, correcto, así es. Ok, profe, gracias. Ok, está bien. Alguien me preguntó al principio el IDT, ¿no? No sé si fue en este salón. Aquí está el IDT que me estaba Acá, preguntando. acá, ¿Sí? profe. Sí, yo le pregunté. Ah, ya, perfecto. Aquí está el IDT, ¿no es cierto? Que representa la mitad, ¿no es cierto? H medios, si la altura total era 50, 25 centímetros, ¿ya? Muy bien. Ya, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Muy bien, señores. Entonces vamos a dejar este tema porque tenemos que completar, ¿no es cierto?, nuestras características del diagrama de interacción. Y el diagrama de interacción ya corresponde a la siguiente práctica, ¿no? La siguiente práctica la tendremos la semana número 6, ¿no es cierto? La semana número 6. Es decir, inmediatamente después de las elecciones. Después de las elecciones, ¿no? Así que ya tenemos, y esta pregunta es fija, como se dice, la semana, ahorita les digo, la semana correspondiente a la práctica es la semana número 12, ¿ya? La semana número 12, es decir, si esta es nueva, ya está desechada prácticamente, ya tendremos, a ver, voy voy a reingresar un momentito, ¿ya? Voy a reingresar un momentito. Ahora sí, señores, ¿me escuchan mejor o todavía no? ¿Hola? Mejor, ya, perfecto. Ok, Natalie, gracias. Gracias, José. Muy bien, vamos a compartir entonces. Sí, estamos hablando sobre la práctica. Sí, en un momentito voy a compartir pantalla para que podamos completar la idea, ¿ya? Sí, le decía que la práctica número 2 es la semana 12, ¿ya? La semana 12. En el caso de ustedes, 12, eso significa el día miércoles, ¿está bien? El día miércoles. Muy bien, en la práctica, ¿no es cierto? Una de las preguntas es diagrama de interacción, es decir, por eso es importante que de una vez completemos, ¿no es cierto?, los criterios para hallar el diagrama de interacción unidireccional. Luego, a partir de ahí, completaremos con los efectos de esbeltez, y esa será la segunda pregunta para el diseño de, llamémosles así, en flexo-compresión para diseño de columnas. Y claro, si alcanzamos a hacer una pregunta, por ejemplo, si alcanzamos a hacer un tema de diseño por corte, de vigas por lo menos, podemos presentar una pregunta. Pero normalmente son 2 o 3 preguntas como máximo, ¿ya? Entonces vamos a asegurarnos con la primera pregunta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, regresamos a este tema que comenzamos la semana anterior al examen, ¿cierto? Y habíamos trabajado sobre este efecto, es decir, determinar esta curvatura, ¿no es cierto? A esta curvatura le estamos llamando diagrama de interacción. ¿Y por qué le llamamos diagrama de interacción unidireccional? Porque, como les había comentado aquí, en realidad esto es una superficie, ¿no es cierto? Imagínense usted un alambre que bordea y gira alrededor del eje de Z, entonces se conforma como un pequeño, una nuez, pues, ¿no? Una cosa así media extraña, ¿no? Una nuez que gira. Entonces nosotros vamos a ver solamente un lazo, ¿no es cierto? Un lazo, ¿de acuerdo? Un lazo solamente. En edificios ya van a haber 2 lazos, ¿no? O 4 lazos. Pero nosotros nos vamos a contentar con uno de ellos suficiente para tratar de tener ese comportamiento. Y habíamos visto también, ¿no es cierto?, que a partir de las deformaciones podemos transformar en fuerzas
para encontrar los puntos importantes. El punto 1 y el punto 2 ya lo habíamos hecho, que representan para nosotros, ¿no es cierto?, el punto 1, que es la compresión pura, ¿cierto?, y la tracción pura, es el punto 1 y el punto 2. Y el punto 3 es la falla balanceada, ¿no es cierto?, esta falla balanceada. De tal manera entonces que para reconocer aquí esta figura, teníamos esta línea intermedia, fíjense, la vamos a reconocer, esta de aquí, ¿cierto? Un segundito. Y ahí estamos. Esta línea de acá, ¿no es cierto? Esta de aquí, un segundito, ahí vamos a... Esta de aquí representa la línea balanceada, ¿está bien? Así, hasta acá. ¿Por qué la balanceada? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Aquí está en la falla balanceada, ¿sí? Ahí está en la línea balanceada, porque aquí tengo el epsilon 0.003 y aquí tengo un epsilon de 0.0021. Entonces aquí nos indica para nosotros muy claramente que esta es la línea de falla balanceada, ¿está bien? Una línea de falla balanceada. Y claro, como tengo esta intersección con el eje, un segundito, ya. Como tengo esta intersección con el eje X, entonces aquí tengo el valor de C sub B, ¿de acuerdo? Ese es el C sub B. Voy a dar más énfasis entonces para reconocer que este valor de aquí, un segundito, ya, esta es la línea de base, ¿cierto? De aquí hasta acá, ¿no es cierto? Esta es la línea de base. Y claro, tengo los valores, ¿no es cierto? Que está esto en tracción, ¿sí? Y esta línea de aquí está en compresión, ¿sí? Desde acá, en compresión. Aquí está entonces toda esta zona, ¿no es cierto? Voy a churrarla, un segundito. Esta zona de aquí está en compresión, ¿no es cierto? Toda esta zona está en compresión. ¿Está bien? Y esta zona de aquí está en tracción, ¿de acuerdo? Esta la voy a simbolizar de esta manera. Toda esta zona está en tracción. Así. Y claramente se logra notar que aquí entonces es la falla balanceada. Y para eso tengo un C sub B. ¿Está bien? Este valor es C sub B. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros ya habíamos trabajado esto, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que este trabajo lo habíamos hecho ya previamente aquí, ¿no es cierto? Tratando de determinar estas coordenadas. Y estas coordenadas las tengo aquí en el eje X, el momento balanceado 2287, y en el eje vertical, ¿no es cierto? La carga balanceada 99,62 toneladas. ¿De dónde sale eso? Pues naturalmente de encontrar precisamente por una relación proporcional. Primero, el C sub B, recordando siempre que en la zona de compresión tengo un valor de 0.003 y en la zona de tracción, en la última línea de esta sección de acero, 0.0021. A partir de ahí hemos determinado el valor de epsilon 2 y el epsilon 3. Por proporcionalidad hemos encontrado aquí los valores epsilon, ¿no es cierto? Y esos epsilon los hemos transformado en fuerzas y hemos encontrado cuál es la conversión. Fi es igual al área del S por el epsilon por el módulo de elasticidad del acero, ¿cierto? Eso representa las fuerzas. Si planteamos una sumatoria de fuerzas verticales, esto en su totalidad representa el P balanceado. Y de la misma manera, entonces, si nosotros reconocemos que existe una, digamos, respecto al centroide, una sumatoria de momentos provocada por las fuerzas y una distancia centroidal, tenemos momentos. Y esa sumatoria de momentos representaba para nosotros el momento balanceado. Entonces aquí tenemos precisamente las dos coordenadas que trabajamos en la clase pasada con respecto a la característica de la carga balanceada. P balanceado, M balanceado. Bueno, no está de más, sino que hay que reconocer que para la determinación del punto 1 y el punto 2, o sea, la compresión pura, la compresión ideal y la compresión última, está ligado a esta expresión que ya le hemos trabajado, y considerando los efectos de reducción, 0.8 para acercarnos a la realidad y 0.7, dado que tenemos el uso de, digamos, columna con estribos, ¿cierto? Y eso me da el P de U. P sub 0 E, P sub 0 y P sub U. En el caso de la tracción, también habíamos dicho que era el ADS por el FI, el T sub N, y si lo multiplicamos por phi, que es 0.9 en tracción, representa el valor de T sub U. ¿Está bien? De tal manera entonces que ya tenemos esos puntos de referencia, el punto 1, aquí está,
el punto 1 en la parte superior, punto número 2 en la parte inferior, el punto de la falla balanceada en este punto intermedio, y ahora lo que nos corresponde entonces es encontrar el valor, el punto número 4, o sea, sus coordenadas, 4 y el número 5 que está en la parte inferior, ¿de acuerdo? Eso aquí lo vamos a hallar de inmediato. Lo que sí hay que reconocer en este gráfico, fíjense, lo voy a resaltar también, es que todos los elementos que fallan por compresión están en esta dirección. Es decir, no están acá afuera, por si acaso, sino están aquí adentro, ¿cierto? Aquí. Estos elementos fallan por compresión. Y en la parte, digamos, de aquí, vamos a ponerle otro color para que sea distinto. Estos elementos fallan por tracción a todos los elementos que se encuentran aquí. ¿Está bien? Aquí estos elementos fallan por tracción. Entonces, si nosotros queremos encontrar estos dos puntos, ¿cierto? El punto número 4 y el punto número 5, ¿no es cierto? Tendremos que referirnos a la falla por compresión o a la falla por tracción. ¿De acuerdo? Así. Bien. ¿Cómo vamos a reconocer eso? Bueno, lo tenemos aquí precisamente, ¿no? Aquí habíamos reconocido, por un lado, ¿no es cierto?, que la falla balanceada se encuentra aquí. ¿Está bien? Si yo quiero, ojo, si yo quiero una falla por compresión, fíjense, debo generar un valor C sub 4, o sea, un C balanceado, por decir C sub 4, que tiene que estar en función de la distancia desde la fibra en compresión a la fibra en tracción. Es decir, fíjense, si yo quiero que falle por compresión, tendría que tener esta distancia, mire, aquí esta intersección y esta intersección. ¿Qué significa esto? Que yo necesitaría una distancia que vaya desde aquí hasta acá. Aquí, ese sería uno. Y esta sería otra distancia. Esas distancias, ¿de acuerdo? Ahora, díganme, esas dos distancias que acabo de marcar, ¿sí? Esas dos distancias que acabo de marcar, ¿son mayores o menores que C sub B? A ver. Perdón, este no llega hasta acá, debe llegar, es hasta aquí. Ya estoy mal, ya, listo, hasta ahí es, ¿ya? Pregunta entonces, el C, estos valores de C, porque puedo escoger este valor o este valor, para que me dé una falla por compresión, ¿sí? Para que me dé una falla por compresión es estos dos, por eso le digo, esta distancia de este punto hasta el extremo de compresión. Pregunto, ¿el C sub 4 es mayor que C sub B o es menor que C sub B? ¿Qué me dicen ustedes? Esta distancia estoy hablando, ¿ah? C sub 4, o esta C sub 4. Esas dos distancias. ¿Es mayor que C sub B o menor que C sub B? ¿Qué dicen ustedes? Nada, a ver, comparen, mire, ahí está, fíjese, ahí está, ahí lo tiene usted. Esta es la distancia C sub B, esta distancia C sub 4, o esta distancia C sub 4, ¿es mayor o menor que C sub B? A ver, no tengan temor a equivocarse, a ver. Es mayor, dice, correcto, sí, gracias Mauricio, es mayor. Claro, míreme, usted, voy a tomar este punto de referencia de aquí, ¿no es cierto? Esta referencia de aquí. Ya, esa línea de ahí. Bueno, esta es la distancia C sub B. Y esta distancia de aquí es C sub 4. Y esta distancia de aquí también es C sub 4. Pregunto entonces, ¿C sub 4 es mayor o menor que C sub B? Es mayor. Es mayor que C sub B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero encontrar el punto número 4, ¿qué debo hacer? Debo tomar un valor C mayor que C sub B. ¿Cuál era el valor de C sub B cuando hemos encontrado el estado balanceado? El estado balanceado era un valor de 25,94. Por lo tanto, ojo, voy a emplear entonces un valor mayor. Puedo darle, mire, ve, 35, puedo darle 40, ¿está bien? Estamos de tal modo que si yo coloco un valor mayor que C sub B, como estoy adoptando aquí 35, lo que voy a hacer en esencia al seguir este procedimiento es encontrar un punto que se encuentre en la zona de falla por compresión y determinar precisamente las coordenadas que necesito. ¿Está bien? Primera parte, el punto número 4. Ahora veamos. Quiero una falla, vamos a ponerlo por aquí. Quiero una falla, ¿no es cierto?, por tracción, ¿ya? Una falla por tensión. Aquí está la falla por tensión. Fíjese, ahora voy a observar
aquí tengo el punto, aquí tengo el otro, aquí tengo el otro. Miren, lo único que he hecho es esto, ¿ah? Esta línea llega hasta acá, ¿no es cierto? Y ahora fíjense, intersecto, aquí tengo uno, vengo con el otro, intersecto, tengo el otro punto, aquí está, y tengo el otro, esta línea de acá, intersecto con este. Y ahora voy a plantear las distancias. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro, y aquí tengo el otro. Así. Pregunto, ese es el C sub 5. El C sub 5, pregunto, ¿es mayor o es menor que C sub B? Repito, el C sub 5, esa distancia de color lila, ¿es mayor o menor que C sub B? No se nota. ¿El rojo es mayor o menor que? Claro, pues, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿qué me dicen? Es menor, correcto. El C sub 5 es menor que el valor de C sub B. Entonces, para hallar el punto número 5, lo que tengo que hacer es decidir y tomar un valor menor que, ¿no es cierto? La falla balaseada. Entonces, si C sub B es aproximadamente 25 centímetros, ¿de acuerdo? Para no tomar los decimales, entonces el punto 4 hemos dicho que debo tomar un C sub 4 que sea mayor que 25. Entonces puedo tomar 35, puedo tomar 40 y no hay ningún problema. En el caso del C sub 5, el C sub 5 tiene que ser, dice, menor que 25. Podría tomar 20, podría tomar 15, ¿está bien? Y así, cualquier valor que sea menor que. ¿Qué va a suceder con esos valores? Bueno, lo que va a suceder es muy simple, ¿no? Miren, aquí lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, fíjense, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, a todos les tiene que salir exactamente igual, ¿está bien? Repito entonces, voy a marcarlos aquí. El punto 1, este de aquí. El punto 2, este de aquí. Y el punto 3, este de aquí, le tiene que salir a todos iguales. ¿Sí? A todos les va a salir igual. Pero el punto número 4, que es este de aquí, y el punto número 5, que es el de aquí, es subjetivo. Es decir, este punto puede salir más abajo o puede salir más arriba. ¿Está bien? Este punto de aquí también puede salir un poquito más arriba o un poquito más abajo. ¿Estamos? Así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente en un examen, por ejemplo, se les pide solamente los 3 puntos principales: balanceado, máximo en tracción y máximo en compresión. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que a nosotros nos salen todos iguales. En una práctica le pedimos los 5 puntos. ¿Por qué? Porque consideramos 3 puntos iguales y 2 puntos distintos. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hallar el punto 4, que no es exactamente 1, sino cualquier punto 4 que esté por encima para la falla en compresión, y unos 3, o sea, bueno, uno de ellos en tracción, perdón, eso va a determinar en función de la decisión que usted tome. Entonces, por ejemplo, uno puede emplear 35, el otro 30, el otro 40, y van a salir resultados distintos, pero el lazo va a ser el mismo. Del mismo modo, el punto número 5 tomarán un punto 5, punto 20, en fin, ya, eso será distinto, ¿no es cierto? Lo que sí es importante destacar, entonces, es que si yo decido un valor específico, ¿está bien? Entonces, tengo que resolver en base a eso. Por ejemplo, si es que yo decido por 35, la distancia entre la fibra de compresión, aquí tengo un ratito, la distancia entre la fibra de compresión y el punto del eje neutro debe ser 35. ¿Está bien? Repito entonces. Para determinar el punto 4, si yo decido usar un valor de 35, esa será la distancia 35, y aquí este valor de la zona de compresión no cambia. Punto 003, no ha de cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un delta 1 distinto, un delta de 2, un delta de 3, y haremos nuevamente el proceso. ¿Qué significa esto? Que tendré que usar un poco de geometría, ¿cierto?, para determinar cada una de las distancias que usted observa aquí, y eso me va a permitir entonces encontrar los deltas, ¿cierto? Delta 1, delta 2 y delta 3. Sobre la base de los deltas, entonces podré encontrar las fuerzas. Y una vez que encuentre las fuerzas, por sumatoria, voy a encontrar el P sub 4. ¿Está bien? Voy a encontrar el P sub 4.
Y el momento, ¿cómo lo voy a determinar? Nuevamente, aquí yo tengo mi eje centroidal. ¿Por qué el eje centroidal está en medio? Porque los aceros están distribuidos de manera homogénea, es decir, por eso es que buscamos siempre que haya simetría. 4 en cada lado y 4, en fin, siempre con eje simétrico. De tal modo entonces que aquí, en este caso específico, este es nuestro eje central, ¿de acuerdo? Y tomaremos momento respecto a ese centroide. Una vez que tengamos la fuerza por la distancia y tenemos calculado todos los momentos, realizaremos la sumatoria de momentos respecto al centroide. Y de tal modo que esa sumatoria representará el momento 4. Con eso ya tengo las coordenadas entonces del punto 4. ¿Sí? Preguntas, señores, por favor. Este es el momento. Tenemos el punto 4 a la vista. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Del mismo modo, entonces, correcto, gracias a los que están participando. Del mismo modo, entonces, si quiero encontrar el punto número 5, ¿de acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que en este caso ahora, entonces, en este caso, ya el valor de C ya no va a ser mayor que C sub B, va a ser menor. Y como hemos decidido 15 centímetros, tomo esa relación aquí, mantengo la zona de compresión 0.03, y extiendo entonces, y aquí voy a obtener los épsilon 1, 2 y 3. Fíjense que hemos pasado, fíjense, el épsilon 2 estaba aquí en el punto 4, estaba en compresión. Y ahora en el punto número 5 ha pasado a tracción. ¿Está bien? ¿Listo? El épsilon 1 en el punto 4 era pequeño. Sin embargo, el épsilon 1 en el punto número 5 se ha extendido más, mucho, mucho mayor. ¿De acuerdo? Mucho más grande. El mismo proceso, es decir, tendremos que encontrar a partir de este triángulo la relación proporcional, encontrar los épsilon de aquí, eso es proporcionalidad nada más, encontrar las fuerzas, que ya lo hemos hecho, plantear la sumatoria y voy a obtener entonces el punto número 5 para la carga axial. Una vez que tenga esto, entonces tendríamos que nuevamente realizar nuestra sumatoria de momento respecto al centroide, que no va a cambiar, ¿cierto? Y con eso entonces encontramos los momentos, la sumatoria de momentos. Y esa sumatoria de momentos representa el momento en 5. Quiere decir que tengo en M5 la coordenada en X y el P sub 5 la coordenada en Y. Entonces yo tengo aquí un X, Y. Y de la misma manera tengo un X, Y. Y con esos dos valores, ¿cierto? Ya puedo graficar este punto número 5, el punto número 4, y eso me va a permitir entonces ya poder colocar pues esta línea, ¿no es cierto? Esta línea que lo vamos a dibujar de inmediato. ¿Está bien? Un segundito. Aquí lo vamos a hacer de este color. Entonces, un segundito nada más, por favor, para completar. Es decir, si ya tuviera todos estos valores, entonces lo único que me queda sería unir, ¿no es cierto? El punto número 4, el punto número 3, ¿cierto? Y aquí ya descenderíamos a este valor, ¿cierto? Ahí está. Eso es lo que tenemos que determinar, ¿ya? Muy bien, tenemos una pregunta. Sí, los momentos siempre serán positivos. Sí, fíjense, vamos a revisarlos, ¿ya? En este caso, bueno, vamos con cualquiera de ellos, ¿eh? El punto número 4. Mire, ve, este es el centroide, ¿está bien? Este es el centroide de aquí. Este es el centroide. Muy bien. Entonces, mire, ve. Aquí tendremos una fuerza 1, en vez del epsilon 1, tenemos una fuerza. Entonces, fuerza por distancia nos va a dar un momento 1, ¿de acuerdo? Este de aquí no participa porque no genera momento. Este epsilon 3 genera una fuerza 3, por lo tanto tengo un momento, ¿no es cierto?, de 3. Y esta carga en la zona de compresión me genera, digamos, por esta distancia un momento que también tiene el mismo sentido. Ahora, si usted se da cuenta, todos los momentos primero son antihorarios, ¿no es cierto? Si se da cuenta, todos los momentos son antihorarios y todos son en el mismo sentido, o sea, todos positivos. Por eso es que este valor nos sale positivo. ¿Listo? Eso lo podemos chequear en cualquiera de los casos, ¿ah? Mire, ve, aquí también. ¿Estamos?
Esto es referido a este eje, ¿de acuerdo? Referido a este eje. Entonces, fuerza por distancia. Bueno, aquí está la distancia. Momento 1. Fuerza, esta fuerza número 3 por esta distancia. Aquí tenemos el otro. Y luego esta fuerza de concreto, ¿cierto? De la zona comprimida, fuerza por distancia. Y se mantiene la característica, es decir, los momentos son antihorarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, positivos, y todos los sumamos porque todos están referidos precisamente a este, llamémosles así, centroide. ¿Listo? ¿Mejor? ¿Explica eso lo que estamos empleando, José? Métodos siempre positivos, sí, siempre serán positivos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ya estamos. No hay problema, no hay problema. Listo, entonces fíjense, aquí tiene usted una pregunta fija, ¿no es cierto?, para la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Bueno, la sugerencia es lo primero. Yo voy a enviarles este archivo, ¿de acuerdo?, lo más rápido posible para que usted comience a practicar. Yo lo que le sugiero es que identifique cada uno de los procesos y calcule los valores de los épsilon, ¿de acuerdo? Y ojo, mire, los épsilon pueden ser tan pequeños que requerimos hasta 6 decimales, ojo con esto, ¿sí? Hasta 6 decimales, entonces no escatime, ¿ya? Porque si le ponemos 3 decimales, ya esto es 0, ¿no es cierto? Si le ponemos 4 decimales, esto es 0.001, ¿no es cierto? Pero si le ponemos 6 decimales, ya es representativo, ¿ya? Tener cuidado en ese sentido. Bien, ¿qué más le puedo decir? Una vez que usted ya sabe de dónde sale, los ha calculado, lo que le sugeriría, ¿no es cierto? Claro, tenemos que calcularlos todos, ¿ya? Incluso verificar de dónde sale esto de aquí, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esto de aquí? Aquí está un ejemplo, pero usted tiene que calcularlos todos. Aquí también. Y luego encontrar por qué esa fuerza tiene esta magnitud. Una vez que los encuentre, entonces el siguiente paso que va a hacer, cámbiele de varillas, ¿de acuerdo? Barras, auméntele un par de filas más y haga el proceso nuevamente. Pues no va a haber otra manera de practicar, ¿de acuerdo?, que hacer los ejercicios una y otra vez. Así es esta parte, ¿ya? Es bastante sencilla, un poco tediosa, pero hay que hacer. No tenemos alternativa. Muy bien, señores, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna consulta. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con el otro horario, también un poquito más, un poquito menos, nada más, pero esta pregunta sí me gustaría que ustedes lo vuelvan a hacer. Así que permítame en unos minutos, digamos, acomodar, o sea, borrar algunas cosas para que no les estorbe, ¿no es cierto? De aquí demasiado gráfico, para limpiarlos y poderlos enviar, ¿ya? Para poderlo enviar a su... Sí, la fija para... No solamente para el examen, pensar ahorita de inmediato en la práctica, ¿no es cierto? Esto de aquí. Sí va a haber una retroalimentación, lo vamos a hacer en la siguiente clase, Dios mediante, ¿de acuerdo? Pero necesitamos completar esto. Esto no puede quedar desfasado. ¿Esto es para la peste 2? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo voy a enviar de inmediato, en un momentito lo voy a empaquetar y lo envío para que ya usted comience a practicar, ¿ya? O sea, de acá a 5 minutos máximo ya lo tiene usted en el aula virtual. Así que, si me permiten, yo voy a terminar la clase, ¿de acuerdo? Y quiero enviarles esto de inmediato para que puedan comenzar a practicar, ¿de acuerdo? No sé si tengamos alguna consulta adicional. Muy bien, señores. Entonces ahí nos vamos a quedar, ahí hemos avanzado con el otro horario, así que no quiero adelantarme tampoco para ir todos al mismo ritmo y podamos completar, ¿ya? Voy entonces de inmediato a arreglar estos gráficos para que no sean tan sucios, ¿no? Sin embargo, para que puedan ustedes trabajar los ejercicios de inmediato, ¿ya? Bien, señores, ahí nos vamos a quedar. No sé si tenemos alguna indicación adicional. Ok. Muy bien, señores. Nos vemos la próxima sesión, que será el día miércoles, ¿cierto? Buenas noches a todos, gracias. Gracias por participar. Bien, estamos en contacto. Entonces, denme 5 minutos
y ya tenemos ese material en el aula virtual. ¿De acuerdo? Buenas noches, señores. Gracias. Voy a dejar de grabar ya.